Me dijo además Bayardo, San Ramona no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que el hechizo a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvida nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores, con sus maridos ruinados en la sala de la casa, le impresionaron obligación de casarse con el hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. No pareció que era vainas de mujer, me dijo Pablo Vicario. El aumento decisivo de los padres fue una familia dignificada por la modestia. No tenía derecho a depreciar aquel permiso de destino. Ángela Vicario se atravesó apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor de sus padres. Lo demolió con una sola frase. También el amor se aprende, a diferencia de los noviazgos de la época, que era largo y vigilado, y ellos fue de solo 4 meses por las urgencias de Bayardo Román Santos Román. No fue más corto porque fue pura vicario. Existió esperar a terminar el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustiar por la manera irritable con el mayor San Román. Arreglaban las cosas. Una noche me preguntó cuáles eran las cosas que me gustaban. Me encantó Ángela Vicario y yo le contesté sin saber para qué era que la más bonita del pueblo era la quinta de viudo Sius. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos. Desde la terraza se veía el paraíso, sin limitar las ciénagas cubiertas de armonía caribe y transatlánticos de turistas de Cartagenas, de Indias. Bayerno Santo Ramón fue esa misma noche en el club social y se sentó en la mesa de individuos sius y jugar una partida de domino. Y le dijo, le compró su casa, no está en la ventana, dijo el viu. Se le compró con todo lo que tenía dentro. El viudo de Siu le explicó las buenas educaciones a la antigua de los objetos de la casa. Había sido comprado de la esposa de toda una vida de sacrificio y para él seguía siendo como parte de ella. Hablando con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio Inguarán. Estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que era perfecta morirse antes que vende una casa. Desde había sido feliz más de 30 años. También Bayard San Román comprendió su razón. De acuerdo, dijo, entonces véndeme la casa vacía. Pero el individuo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de las 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa. Se dominó viudo. Empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el individuo, pero usted, los jóvenes, no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Dijimos 5,000 pesos, dijo Juan limpio. Le replicó el individuo con la dignidad alta. En la casa no vuelve tanto, 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo, y con un billete encima del otro. El individuo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia. Me dijo el doctor Dionisio Inguarán, que además de médico era hombre de letras, imágenes, semejanzas, cantidad, alcanzar de la mano, tener que decir que no, porque simple franqueza del espíritu al viduo de Sius
No le salió la voz, pero negro sin vacilación con la cabeza. Entonces hágame un último favor, dijo Mayor San Román. Espero aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió el club social con la alforja chapada la plata y se puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de a 1.000, todavía con la banda impresas de Banco del Estado el individuo de Suiz murió 2 años después. Se murió de dos, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano nuestro, pero cuando lo auscultaba se sentía borboritas lágrimas dentro del corazón, pues no los había bandido de la casa con todo lo que tenía dentro, sino lo que pidió Bayardo San Román, que fuera pagado poco a poco, porque no quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero, poco porque daba un baúl sociolación para guardar tanto dinero. No hubiera pensado, no dijo a nadie, a Ángela Victoria Vicario no fuera virgen, no se volvía conocido ningún novio anterior y había creído junto a su hermana bajo el riesgo de una madre de hierro, aunque cuando le faltaba menos de 2 meses para casarse, pura, vi- pura Vicario no permitió que fuera solo con Bayardo San Román a conocer la casa que iba a vivir, sino que ella y sus padres ciegos la acompañaron para contagiarle la honra. Lo único que le rogaba a Dios que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me dio tanta autoridad. Había resuelto contarle la verdad a su madre para liberarse de aquel matrimonio cuando sus dos únicos confidentes que le ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana la disuadieron de buena intención. Le decidió en ciegas, me dijo, me habían hecho creer que era esperar en chanchullos de hombres. Le asignaron de casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de infancia. Le hicieron que a uno de los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa, sino que nadie superaba. Le convencieron al final de la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer y la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen en lo que vean en la sábana, le dijeron, de modo que le enseñaron artimañas de comodranas para fingir prendas perdidas y para poder exhibir en su primer mañana de recibir casada abierta al sol en el patio de su casa las sábanas de hilo con la mancha de honor. Se cansó con una ilusión. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su, y su boda de su día cuando se anunció la vista de obispo para que ésta la casara para Ángela Vicario. Se puso, la verdad me dijo que estaba y ya no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo, aunque la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amastrar que el mismo Bayardo San Román se salió en las manos, salió por un acontecimiento público. El general Patrimonio San Román y su familia venecieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional que permaneció atracado en el muelle hasta
hasta el término de la fiesta, y con ellos vinieron mucha gente ilustres que sin embargo pasaron a inadvertidas en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fueron pre- precisos restaurar el local olvidado de la primer planta eléctrica para destruir los más admirables, y el resto llevaban de los demás antiguas de las casas de individuos suizos que estaba dispuesta para recibir a los recién casados. A novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado, letras, cuadritos y oro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y dos arquetas de valses que desentaron con la banda local de muchas payeras y grupos que acordeones que veían abordatando por la bulla de la parrada. La familia Vicario vivía en una casa modesta con paredes de ladrillos y un techo de palma, retomando por la puerta donde se metían a empollar las golondrinas. En enero tenían que enfrentar una terraza ocupada sin un complemento de un fondo de patio gemelos. Tenía criaderos de cerdos cuando su piedra de sacrificio y su masa de destazar fue una buena fuerte de sus recursos domesticando desde Pánsico Vicario. Se le acabó la vista, el negocio no lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando este se fue en el servicio militar, sus hermanos gemelos les aprendió también el oficio de su mantarife. El interior de su casa alcanzaba apenas para vivir, pero las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijeron, Ángela Vicario había pasado en la casa de la Plácida Linero, pero, por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de nuestras hijas se casarán en nuestro chiquero o no se casen, así que pintaron la casa de color amarillo original, aderezaron la puerta y compusieron los pisos y la dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendos. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y cenaron la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencia de Bayardo San Román, tumbaron la cerca del panteón. Pudieron presentar por bailar las casas contiguas y pusieron mesoneres en campiteros para sentarse a comer bajo la fronda a los tramineros. El único sobre darlos imprevisto el causo de la novia de la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con 2 horas de retraso, y ella había negociado vestirse a la novia mientras no era viera en la casa. Imagínate, me dijo, hasta cautela pareció natural porque había parecido en público más vergonzoso para una mujer quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, hecho de Ángela Vicario se atreve a ponerse en velo y las azahares sin ser virgen. Había ser interpretando después de una profanación de simbolosa de la pureza. Mi madre fue la única que apareció con un acto de valor en que hubiera juzgado su carta mercada hasta la última secuencia en el tiempo. Me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie sabía
todavía cartas juego Bayer San Román. Después apareció por fin levita chisteras hasta que fugaz de baile con con la criatura de sus tormentos de la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se puso nunca de las cajas de juego. Santiago Nazar, ya estuve con él todo el tiempo en la iglesia y la fiesta junto con Cristo Verdoy y hermano Luis Enrique. Ninguno de nosotros vislumbra en menos cambio de su modo de ser. He tenido arrepiente de muchas veces, pero los cuatro habíamos creído juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones, y nadie podría creer que estuvieron en secreto sin convertir a menos de los secretos tan grandes. Santiago Nazar era un hombre de fiestas y sus gozos mayores lo tuvieron en las vísperas de su muerte. Calculó la mente de los costos de la boda. En la iglesia estimó que había puesto en honor florentales para un valor igual al 14 interior de la primera clase. Esa pretensión había de perseguirme durante muchos años. Santiago Nazar me había dicho a menudo al olor de flores encerradas. Tenía para una relación inmediata con la muerte, y aquel me repitió al entrar en el templo: no quiero flores, me entierro. Me dijo, pensar que yo había de ocuparme del día siguiente. Me hubiera en el trayector de la iglesia casa del vicario. Sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con abandonar las calles, calculó el precio de la música, de los cohetes y hasta la garnizada de arroz crudo, hasta que nos recibieron en la fiesta en el sábado de mediodía. Recién casados hicieron la ronda de patio Bayardo San Román. Se había hecho más amigo de nuestro amigo trabajado, como se decía entonces, y parecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona, y no vestido, el resto ensopado de sudor, había oprimido de pronto de su cara de mujer cansada. Santiago Nazar calculaba, y se le dijo Bayardo San Román que la boda iba costando hasta que un momento unos 9,000 pesos. Fue enviándote que ella entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de plata delante de las otras gentes, me dijo Valladolid Sandomar. En cambio le recibió de buenas talantes y hasta con una cierta jactancia. Casi dijo: pero apenas estamos empezando, al final seremos o menor dobles. Santiago Nazar se propuso comprobar hasta el último céntimo de la vida. Alcanzó justo el efecto con los actos finales, finales que Cristo Bedoy ya le dijo al siguiente, en el siguiente, en el puerto, 45 minutos de morir. Comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo acordaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes que hubiera decidido recartarla a pedazos de la memoria ajena. Durante años siguió hablando de mi casa, que mi madre había vuelto a tocar el violín de su juventud en el honor de recién casado, que mi hermana la monja valió en una merece de sus hábitos de tornear, y que el doctor dianístico Iguarat, que era mi primo y hermano de mi madre, consiguió que era llevarse en el bosque oficial para que no esté en mi madre. Consiguió llevarse cuando viniera el obispo, él consiguió a Da Hanción para estar crónica. Recobré
numerosa vivencia marginada en ellas. Recorrió unas grandes mariposas, prevendió en la prisa de oro, en la espalda llamaron en la misma atención, en el pecho de pluma y la coraza de medallas, en la guerra de su padre. Muchos no sabían de la inconsciencia de la parrada, le pusieron merecer Vallarten conmigo cuando apenas habían perdido de la escuela primaria misma, recordó Casa unos 14 años después. La imagen intensa siempre conversó alguien domingo indeseable. Fue la vieja proporción. Vicario sentía en el burete en el centro del patio. Lo había puesto, había pensado quizás en el sitio del honor en el centro del patio. Lo había puesto ahí pensando quizá que eras en el sitio de honor, inventando a pesar de que iba en el lugar, expresó Erika en el riego demasiado reciente, contestando preguntas que no era para él, y él respondió de saludos fugaces que nadie le hacía feliz en el cerdo en el honor, con la camisa acortando el engrudo de bastón y guayacán que había comprando para la fiesta. En el acto de forma terminó los 6 de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El busque se fue en las luces escondidas y se dejaron un reguero de veces de pinola, y por asistente quedamos en la de direba sobre abismo rididumbre, hasta volvimos a reconocer uno otros, hubiéramos negar en la parrada de la recién casada apareció un poco después de automóviles, descubrió pasos en el estímulo Vallarto en San Román. Reventó en los cohetes, tomó aguardas de las botellas que le tendría en la duentre, se bajó en el coche de Ángela Vicario, para meterse en tendría muchedumbre, y se bajó del cohete con Ángela Vicario para meterse en tendría en la rueda de la combina. Por último ordenó los siguientes bailando. Cuenta de las alcanzadas de la vida, llegó una esposa a aterrorizar para la casa de los sueños donde el individuo de Suiz había sido feliz. La parrada publicada se dispersó a fragmentos hacia medianoche y quedó abierto el negocio Clotilde Armenta con un costo de Plaza Santiago Nazar, y yo, mi hermano Luis Enrique y Cristian Verdoya nos fuimos para la casa de Misericordia de María Alejandrina Servente. Por allí pasaron entre calentando en Santiago Nazar 5 horas antes mataron. Había quedado algunos recoltados desperdidos en la fiesta original, pues todos lados llegaron ráfagas en la música y pleitos de motores, y siguiendo llegarse algunos más tristes hasta un poco antes de bramaran en el bosque de Obispo. Puro Vicario le encontró en su madre. Se había acostado en los 11 de la noche. Después de sus hijas mayores, le ayudó a poner un poco de orden en el estrago de la boda, como los días cuando todavía quedaron algunos borrachos cantando en el patio. Ángela Vicario había mandado a pedir mantelitas de cosas personales que estaban en el ropero de dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario para el recadero. Estaba deprisa, se había dormido a fondo cuando tocaron la puerta. Fueron 3 toques muy despacio, le comentó a mi madre, pero tenía cosas raras de malas noticias. Le contó que había abierto puertas sin
encender la luz para no despertar a nadie y vio Bayardo San Román en el reemplazo de farol público en la camisa sin abandonar en pantalones de fantasía sosteniendo tirantes elásticos, tenía ese color verde de los sueños, le dijo Vicario a mi madre Ángela. Vicario estaba en la sombra, de modo solo vio en Bayor de San Román, agarró el brazo y le puso la luz, llevara traje de razón en tras estaba envuelta una toalla hasta la cintura, puro vicario cayeron a que había debarrancado con el automóvil, que había muerto en el fondo del precio. Ave María Purísima, dijo aterrada Constante, si todavía son este mundo. Barrio Sandoval era que empujó sabiduría de su esposa hacia el interior en la casa de las palabras. Después de beso pura vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy honor, desaliendo con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo usted en su santa solo pura vicario supo lo que hizo en las 2 horas siguientes y se fue a la muerte con secreto de los únicos recuerdos que sostenía por el pelo, muerte en el secreto, lo único recuerdo que me sostenía por el pelo, con una mano de golpeada con, con otra, con tanta rabia pensé que iba a matar. Me encontró Ángela Vicario, pero hasta el hechizo hizo siguiendo en el miedo de las hijas mayores durmiendo en el otro cuarto. No se enteraron de nada hasta el amaneció cuando estaban consumando el desastre. Los gemelos volvieron a casa un poco antes de las 3, llamaron urgencia a su madre, encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en el sofá y del comedor y con la cara macerada de golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo al comentario, sentía como por fin me hubiera querido encima. Lo de muerden de la muerte, lo único que quería era todos terminar en dormir. Pedro Vicario, lo más resultó de los hermanos, levantó y volvió en la cintura y lo sentó en la mesa de comedor. El abogado, sosteniendo las 6 del domicilio, se legítima defensa del honor que se fue administrada por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al fin de juicio. Hubiera vuelto a hacerlo 1000 veces, pero los mismos motivos fueron ellos quienes disumbraron el recurso de las defensas desde lo que rindieron antes de su iglesia. Pocos minutos después del crimen interrumpieron jadeando en la casa cural, persiguiendo la cerca del grupo árabes enardecidos y pusieron los cuchillos con el acero limpio de la mesa del padre Amarto. Ambos estaban excluidos del trabajo bárbaro de la muerte y tenían ropa de brazos empapados, de cara emburtada de sudor y sangre. Todavía vivía, pero parroca recordaban residuos como el impacto de una gran identidad. Lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez antes, dijo Dios, dijo el Padre Amado. Dios antes y antes el hombre, dijo Pablo Vicario. Fue un susto de honor. Más aún, en la construcción de los hechos fingieron
una escarnecimiento mucho más increíbles en la realidad hasta el estreno de que fue necesario separar con fondos públicos de puertas principales de la casa de Plácida Linero, que quedó despostillada a puro de cuchillos en el panático de Roacha, donde estuvieron los 3 años, pero el juicio no tenía pagar en las fianzas en la libertad de reclusos antiguos, recurriendo por un buen carácter del espacio social, pero nunca advirtiéndose ningún indicio de arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser los hermanos vicarios. No hiciéramos nada, lo que vinieron a matar a Santiago era imaginable para que alguien le impidiera matarlos, y lo consiguió. María Alejandrica Cambantes, donde estuvieron con él hasta que era el dato. No estaba allí horas en los gemelos decían que fueron buscados, pues habían salido a hacer la ronda de serenatas, pero todo caso no eran cierto. Alejandra Cervantes, conociendo tan bien que nunca era una deuda, he cambiado lo fuera en la casa de Clotilde Amarda, por lo tanto sabía que iba a pasar medio mundo menos Santiago Nazar era el único lugar abierto, declarando al instructor tarde o temprano tenía que salir por ahí. Me dijeron a mí fueron ausentos, sin embargo cualquier salida incluyente de alguien Santiago Nazar llegar consigo a la llave de la entrada posterior por allí de regreso de la casa del efecto cuando cuando hacía más de una hora de gemelos Victoriano esperaba en honor sin después de salir en la puerta de la plaza cuando iba a recibir el obispo fue una última razón por inspectiva por el mismo instructor seminario no acabó atenderla nunca hubo una muerte anunciada después de las hermanas le reveló un nombre de los gemelos vicarios pasaron por el depósito de la pociga. Después guardaron los útiles sacrificios y escogieron de los 2 cuchillos mejores de los limpios de 6 pulgadas de lo largo de una media de anoche. Lo vieron empezar a abrir algunas expendio. Los primeros clientes eran escasos, pero impresaron en el que había dicho el único propósito de que oyeran abrir la mesa de viseras y encendió por ellas en el lunes tan temprano y todavía en vestido de paño oscuro de la boda. Estaba acostumbrada en el velo. Los viernes para poco más tarde y los adelantes en el cuerpo se ponían a maltratar. Pensé que estaban borrachos, me dijeron bautismos santos, pero no solo había equivocado que horas, sino también de fechas. Recordó en este último lunes. ¿Qué vine a saber, pendejo? Lo que contestó lo bueno modo Pablo Vicario. Solo venimos a afilar un cuchillo. Los afilaron en la piedra giratoria y como lo hacían siempre Pedro sosteniendo los cuchillos y alternándolos en la piedra y Pablo donde la vuelta de manivel en el mismo tiempo hablaba en el esplendor de la boda con otros carniceros. Algunos se quedaron hacia reciendo en su ración de pastel a pesar a ser su compañera del oficio y ellos prometieron de la que había mandar a una tarde. Al final hicieron cantar los cuchillos en la piedra y Pablo puso suyo junto a la lámpara para destrallarla en el cero. Vamos a matar a Santiago Nazar, dijo, tenemos una fuga, se reputación, la gente buena que nadie hizo caso. Pertenecemos que era vain de gabacho borrachos. Declaración varios carniceros. La pregunta alguna vez de los carniceros, el oficio mantarife no revelaba en específica de mirar de a ojos en nosotros, sacrificando hubiera antes de los menos que habían tomado leche.
Los recordaban hermanos vicarios, sacrificaban mismos cerdos, pero criaban los familiares de los que los hombres ciertos me replicó que fije que ponían nombres de la gente sino flores. Bautismo santo en el único que percibió en el lumbre en verdad en la que distinguirlos sobre lo que después Pedro Vicario regresó en el cartel parecía un niño. Me dijo la reflexión, la asusté, pues siempre había pensado que los niños son capaces, son todos acabó de las tantos de la leche que fue despertada de su marido para contarle que estaba pensando en la tienda. Don Rogelio de la Flor escuchó medio dormido. No sea pendeja, le dijo eso. No maten a nadie, mejor eso rico. Agente Leandro Pounoy, que iba a la leche de Alcázar, no oyó lo que hablaron, supuesto que algo había dicho en su propósito en la forma en que observó el cuchillo salir. El coronel Lázaro se había levantado poco a poco. En el cuadro había afilistarse cuando la gente ledró. Point levantó intencionalmente a los hermanos vicarios. Había resultado tantos pleitos de amigos. Las noches anteriores ninguna prisas se habían visitado en calma, se hizo varias hasta que quedó en la cobardía en la mariposa y se colgó en el cuello el escapulo de congresión de María para recibir el obispo. Mientras desayunaba consiguió hígados cubiertos de anillos de cebolla. Su esposa le contó muy insistida que Bayardo San Román había vuelto ángel vicario, pero lo tomó como igual demostrando, Dios mío, se burlaron. ¿Qué va a pensar el obispo? Sin embargo, antes de terminar el desayuno, encontraron acabar de decirle el organiza el junto de la noticia descubrieron dimensiones que casaban exactamente en certijo. Estaba fuera en la plaza del objetivo. Recuerda que el 5 empezara a llover. Me dijo el coronel Lázaro a poner el trayecto. 3 personas lo destruyeron para contar el secreto de los hermanos Vicario. Estaban esperando Santiago Nazar para matarlo, pero solo puso decir dónde. Lo encontraron en la tienda de Clotilde de Armand. Cuando lo vi pensé que era puro bravuconadas. Me, su lógica personal, pero estaba tan borracho que creía que ni siquiera so- sobre la intención, sino que también experiencias había sorteado el arma de la esposa. Imagínate, le dijo que iba a decirle al obispo que se encontraba en ese estado. Ellos fueron el Clotilde Amanda sufrió una desilusión más con la aligeración de alcalde que pensaba que debía arrestar a los gemelos hasta aclararse la verdad. El coronel Aporte mostró el cuchillo como un argumento final. Ya no tiene que matar a nadie, dijo. No es por eso, dijo Clotilde a Marta, para librar esos pobres muchachos horribles compromisos que le habían hecho encima. Por ello, ella había instruido tener sedimental de los hermanos vicarianos. No estaban tan esencial cumplir la asistencia como encontrar alguno de la hierra de favor e impedírselo. Pero el coronel Ponte estaba a paz con su arma. No se destiene a nadie por sospechas, dijo. Ahora cuestión provenía de Santiago Nazar en feliz año nuevo. Clotilde Armenta recomendaría siempre al atardecer rechoncho del coronel. Aponte la causaba una cierta desdicha y cambio de lo que estaba en un hombre feliz, aunque es un poco trastorno de la práctica solista en el espiritismo. Aprendió por correo sus compromisos de aquel lunes. Se lo prueban con determinada frivolidad
La verdad que volvió a Santiago Nazar, vio una puerta que estaba felicitó haber tomado una decisión justa. Los hermanos Vicario habían contado propósitos a más 12 personas que fueron a comprar leche y esta Navidad divulgó a todas partes. Antes de las 6, a Clotilde Armenta le pareció imposible que no supiera en la casa. Enfrentó pensaba que Santiago Nazar no estaba allí, pero había visto encender la luz del dormitorio y todos que puedo pedir prevenirlo donde se vería lo mandó decir inclusive a los padres amados con él no noviecito. Recordó urgente de Victoria Guzmán con el pordiciera que iba todos los días a pedir un poco de leche por caridad cuando bromó en el bosque del obispo. Casi todos los que gemelos vicarianos esperó Santiago Nazar, pero matarlo y se conocía además el motivo para completarlo. Clotilde además había estado, además de la leche, cuando estuviera sus hermanos vicarianos con los otros cuchillos envueltos en el periódico. Unos eran hechos de que habían fabricado con Pedro Vicario, con la mental de una ceueta era más corto que hecho en el cuerpo. En el juez instructor en el dibujo en el seminario, tal vez porque lo puedo describir y arriesgó apenas de indicar, parecía reflejar en miniatura con un cuchillo que se crimo y ambos eran rudimentarios, muy acero. Fastidió en Santos que entendió qué había pasado. Vinieron a filiar otra vez de los cuchillos, me dijeron, y volvieron a gritar por lo que oyeran que iban a sacar las tripas a Santiago Nazar. Así ya creyeron que estaba mamando en gallo, sobre todo porque me fijé en los cuchillos y pensé que era lo mismo. Estaba en embargo Clotilde Armenta notó desde que lo vio entre que no llevaba la misma determinación antes. Esto era en realidad tenía primera discriminación, pero era mucho distinto por dentro, que parecía por fuera, sino que en emergencias difíciles tenía carácter contrario. Sus amigos lo habían advertido desde la escuela primaria. Pablo Vicario era 6 minutos mayor que su hermano y fue más imaginativo y resultó hasta la adolescencia. Pedro Vicario se apareció simplemente en su mismo más autoritario. Se presentaron junto para el servicio militar de 20 años y Pablo Vicario fue estimado para que se quedara al frente de la familia. Pedro Vicario cumplió el servicio sobre 11 meses en patrullas en el orden público. El régimen de tropa agrava en el miedo de la muerte en el Maduro, la convicción de mandar y la costumbre de decir por sus hermanos regreso por hemorragia de ser sargento de resistencia en métodos de la brújula en media militar y su inyección de ascensión a los lugares de los amigos que estaban de acuerdo de los padres Vicario. Después de lo pronto se apareció en los hermanos cuando Pedro Vicario regresó en su alma hotelería, en la novela que en la camisa Cricatiria valían a ser vulnerable en el hombre grande en el hermano existía un cordense de guerra. Pero Pedro Vicario, según declaración propia de tomar decisiones, matar a Santiago Nazar en el principio de manos hizo más que siglo para también fue en que el servicio por cumplido y compromiso con los desarmos en cualquier antro fue Pablo Vicario, que asumió el mando ninguno de sus menciones que de acuerdo de sus declaraciones sepa que antes instructor pero vicariano conformó unas veces lo fue, sino reflejada pánico en los hechos de Pablo Vicario entre solo posilga en la búsqueda de dos
cuchillos mientras los hermanos se organizaban gotas a gotas, tratando de orinar bajo de los tamarindos. Mi hermano no supo qué lo que eso, me dijo Pedro Vicario. Nuestra única visión era organizar vidrios. Pablo, entrando, abrazó los árboles cuando decí que estaba decisiones a matar. Se sintió acabar en la gasa. También estaba envuelta, me dijo Pablo Vario. En realidad no se demostraba más de 6 minutos. Como mueve a termina el hermano parecía en el tiempo hasta amanecer a fuerza. Busca el honor. Perdí la hermana. Esto no tiene remedio, le dije. Así no hubiera cedido. Salí por el patrón, por la porqueriza, con los cuchillos sin envolver, persiguiendo por el alboroto de los perros en los patios. Empezaba a aclarar, no estaba llorando, recordaba Pablo Vicario. Al contrario, recordaba Pedro, había viento, mar, y todavía las estrellas se ponían contra el domen. La noticia estaba en la partida de la honestidad. Boutet abrió una puerta justo cuando estaba enfrente de la casa y primera lloró Santiago Nazar. Pensé que ya no había matado, me dijo, porque lo vio el cuchillo con la luz del poste y me pareció que iba chorreando sangre. Una de las pocas cosas que estaban abiertas en esa calle extraviada era la prudencia. Cohetes, la ya de Pablo Vicario, siempre de los gemelos estaban por ahí. Esa hora y especial de los viernes iban al mercado, estaban a tomar el primer café, empujaron la puerta del patio acostado con los perros y los reconocieron. Bermuda de Albaga saludó en la madre de Prudencia. Cohetes de la cocina aún estaba en el café, lo dejaron para después, dijo Pablo Vicario. Ahora vamos prisa. Me lo imagino, hijo, dijo ella en el honor. Pero todo entonces victoriano en los hermanos en el tiempo propósito miran, tomaban café. Prudencia Cohetes salió en la cocina en planes adolescentes en desarrollo, periódicos viejos que horneaban y ya sabían que andaban en medio y no solo estaban de acuerdo, sino que nunca hubieran casado como si no cumplieran como hombre. Antes de abandonar la cocina, Pablo Vicario quitó 2 secciones periódicos y le dio hermano para envolver los cuchillos en el cohete esencial. Hasta que volvió a salir en el patio, siguió esperando durante 3 años en intentar desaliento. Hasta el pueblo Vicario salió en la cárcel. Fue su esposa de toda la vida. Cuídense mucho, les digo. De modo desde modo que a Utilde aumenta que no faltaban razones que aparecieron los gemelos que no estaban resultado comando y les sirvió como botella orbundando vaparinos con la esperanza de rematarlos. Ese día me di cuenta, me dijo lo que estaban las mujeres en el mundo. Pedro Vicario le pidió abstención de fijar su matrimonio y llevó brochas de jabón, espejo, la máquina de cuchillos nuevos, pero los aflejó con los cuchillos de destazar a Clotilde Armand. Pensaba que fue calma, muchísimo paciencia en un momento de cine. Me dijo, sin embargo, le explicó después, ¿no es cierto que había afeitándose con navajas barberas y nunca más lo pudo hacer de otro modo? Sus hermanas de su parte fue afreído del modo de su humildad con la máquina que estaba de don Rogelio Flor. Por último, deberían la botella en silencio por el espacio, contemplando en el aire que anunciaba en
que estaban pensando en fluido en la noche en el sin necesidad le preguntaron por cosas comer como comer, comer que no existía la intención de ver eran cierta esperando a Santiago nacer para matarlo. Los hermanos vicarios verían encender en esta ventana Santiago nacer con una casa de 420, pero no tuvo encender ninguna luz que llegara al dormitorio. Foco de escalera pretendía encender durante la noche. Se tiró sobre la cama en la oscuridad y en la ropa puesta, pues solo quedaban una hora para dormir. Y allí encontró a Victoria Guzmán cuando subió a despertar para recibir. El obispo había estado junto a la casa. María Alejandra Cervantes había pasado 3 cuando ella misma despechó en los músicos apenas las luces. Baila en las mulatas. Te aparece acostada hacia los 3 días en la noche que estaba sin reposo. Pero sin embargo, el honor de responder a María Alejandra Cerventa, de quien hicieron en escoger jamás servía en la cama, pero también en las severas. Había nacido el crecido aquí y vivía en la casa de la puerta vieja comprando en los chicos para morir. Fue ella quien rasgó con la belleza de la generación, nos enseñó mucho. Más de lo que deberíamos aprender, enseñó todo en ninguno de los lugares de la vida más tristes. Uno de la cama que vacía, Santiago Nasa perdió el sentido desde lo que vio la primera vez. Lo que vine, algo que se atreve a la carga peligro, esperanza, pero oyó los símbolos criméricos. María Alejandra fue es que ella la maestra del área más 15 años hasta NASA la quitó en la cámara colgada en el año del divino rostro. Después que estaba aquella cansada en trágica en la luz corredor los volvió a encender en el secreto. Santiago Nasa tenía un talento casi mágico para disfraces y sus disfraces era trastocar la identidad, bolotas, sacar los roperos en la misma igualdad que eran a ciertas ocasiones una de las que se vio repartida y otras tan cierto sufrió una crisis llamado sentir que me había salido el espejo, dijo, pero aquellas noches María Alejandra Cervantes